Muchas gracias nuevamente. Tenemos la oportunidad de ingresar hasta sus hogares o en cualquier lugar que nos sintonicen. Y quiero siempre retomar esta entrevista con la siguiente frase y dice así: la vida continúa, la academia también. Ir y enseñar a todos. Una frase conocida por muchísimos, entre ellos su servidor, porque en algún momento estuvimos teniendo eso como una frase. Y realmente eso es lo que estamos tratando incluso hacer al día de hoy, y en Conocimientos TV, como parte de lo que hemos aprendido con ese principio, es el compartir, el ir y enseñar ese conocimiento que se adquirió. Y se adquirió gracias a que hubo un aula que nos formó y nos educó, y por eso hoy queremos seguir hablando, queremos seguir conversando en este programa con el decano de Facultad de Ciencias Económicas. Creo que el tiempo siempre se nos queda corto cuando conversamos, ¿verdad, decano? Entonces hoy nuevamente está conmigo porque hay preguntas que responder, hay cosas que dejamos al pendiente y hoy queremos nuevamente abordarlo. Una de las preguntas que nos hacen llegar es de qué manera reciben los alumnos sus cursos, en qué plataforma y cómo pueden acceder a las clases y los exámenes. Tienen internet, computadoras o teléfono. Esa es una de las cosas que hablamos muy a grosso modo en el primer programa, y nuevamente como hacer una remembranza para aquellos que no nos vieron, merece, y creo que cabe el derecho de hacerles un resumen de lo que nos compartiste en la primera visita, y ahorita puedes darles un resumen muy breve de eso y luego para entrar a otras preguntas. Luis, te dejo. Muchas gracias, licenciado Monroy. La verdad es que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de dirigirme a nuestra teleaudiencia y que manifestarle lo que hemos hecho y lo que se ha conseguido a través de un 2020 que tal vez no fue todo lo que muchos esperábamos, pero que al final de cuentas nos dio oportunidades que antes no se habían tenido. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas se aborda el tema educativo a través de la plataforma Google Meet, y en el caso de las evaluaciones o exámenes, como se conocen coloquialmente, a través de la plataforma Moodle Rad. Los estudiantes, pues, mostrando una gran resiliencia, han abordado todo el tema de virtualidad a través de ordenador, el que tiene, tablet, teléfonos, inclusive algunos se conectan en café, internet, porque no tienen esa oportunidad, y pues ha sido una muy buena experiencia, y muchos estudiantes que por falta de tiempo no podían llegar a la universidad se han estado reincorporando, y esto es algo bueno, porque es un gasto el que hace la universidad en preparar al estudiante, y no se vale quedarse a la mitad del camino. Claro. Entonces es importante finalizar todos esos procesos. Excelente. Desde ya te invitamos a que nos escribas siempre en nuestras redes sociales y las plataformas que ponemos a tu disposición para que tú puedas, que tú estás viviendo, que estás ingresando, puede ser incluso un alumno de primer ingreso. Y eso es lo que me lleva también a dar la siguiente pregunta, y es que ¿cómo ha sido el estudiante de primer ingreso? ¿Cómo llegan preparados después de haber venido de una educación virtual que fue ahorita en su último año? ¿Y cómo lo toma ahorita al ingresar a la Universidad de San Carlos, decano? Pues bueno, no hemos podido realizar una evaluación completa de ese tema, porque recuérdate que el año 2020 fue el primero de esta situación. Entonces ellos, cuando lo empezamos a abordar, ya tenían una parte de haberlo hecho de manera presencial, y pues no ha habido el tiempo suficiente para hacer ese abordaje, pero obviamente sí reconocemos que traen algunas falencias de la educación, principalmente de la educación pública, y en ese sentido pues hemos intentado reforzar lo más que podemos
tanto en la preparación de los profesores titulares como de sus respectivos auxiliares de cátedra, a efecto de que ellos sean un multiplicador de la virtualidad hacia el estudiante, que haya empatía y que las redes, todas las plataformas e inclusive las redes sociales, como lo platicamos en el primer programa, le den la oportunidad de abordar su preparación académica. Claro que sí. Una de las cosas que también que quisiéramos abordar es, entiendo que siempre por el tema de espacio y el tema de que Universidad de San Carlos, incluso tú mencionabas en el primer programa de que pues, es una de las facultades pues, con mayor número de alumnos, y siempre el problema fue el ingreso, porque obviamente aunque se quisiera percibir más alumnos, pero no estaba el espacio, el campus ya estaba colapsado. Con esta nueva modalidad hay derecho a ingresar, hay más oportunidades para que se ensanche más la población que tenga acceso a esa educación, o todavía ese tema todavía no está muy dado. ¿Cómo lo ves? Bueno, empecemos por algo muy importante. Cuando nosotros ingresamos a la universidad no habían exámenes de admisión, ¿te recuerdas? Claro. Y digamos, en este momento yo no quisiera elucubrar con decir yo sí lo hubiese ganado, o qué tal que no lo hubiese ganado y no estaría aquí sentado contigo, o al revés, esta situación. Y entonces esa es alguna de las cuestiones por las cuales para uno es un trago un tanto difícil de aceptar este tema de los exámenes de admisión, pero pues se da porque básicamente ya se había rebasado esa capacidad. Sin embargo, te quiero comentar algo, y esto sí son números actuales. Anteriormente a los exámenes de admisión, la facultad recibía un aproximado de 4,000 estudiantes por año, nuevos, de primer ingreso. Y con los exámenes de admisión había bajado a que teníamos, y había un fenómeno extraño ahí, porque aprobaban el examen 2,300, 2,400, pero se terminaban inscribiendo 1,800. Eso hay algunas causas, pero no quisiera, o sea, no tiene mucha razón de ser que ahondemos en esto. Sin embargo, aún con examen de admisión y toda esta situación, para el año actual que nos ocupa, el año 2021, tenemos una matrícula nueva de cerca de 4,200 estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, regresamos a los números que manejábamos previo a esta situación, y no es porque todos hayan ganado los exámenes de admisión, es porque mucha más gente abordó los exámenes de admisión, los ganó y está ahora ya pues dentro de las aulas y salones de clase. Ha sido una muy buena noticia, porque pues ahí se hace ese ir y enseñar a todos. Claro que sí. Y con esa frase, ir y enseñar a todos, queremos hacer una pausa para poder invitarte a que nos sigas escribiendo, sé partícipe de esta charla con el decano. Vamos a ir a una pausa y al volver, nuevas preguntas que nos están llegando a la producción del canal. Estamos conversando nuevamente con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Antes de irnos a la pausa, conversábamos con respecto a lo que es la admisión en esa casa de estudios, y específicamente a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas. Pero detrás de eso se nos desprende una pregunta y dice así: decano, si usted llegara a ser rector de Universidad de San Carlos, ¿qué cambios o implementaciones realizaría en el campus central para mejorar la virtualidad? Bueno, lo primero que debemos de hacer es crear un verdadero campus virtual. Pero no solamente en el campus central, porque eso es quizá la cara visible. Nosotros tenemos 21 centros regionales. Y esa es la razón por la cual es de forma integral, o la forma integral de ver ese problema es
abordándolo desde todas sus perspectivas. No podemos pensar solo en Campus Central, solo en el Centro Universitario Metropolitano, porque la Universidad de San Carlos tiene 21 centros regionales más. O sea, solo por ponerte un ejemplo, en el año de 1985, cuando se promulgó la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la Universidad de San Carlos tenía 52,000 estudiantes y actualmente tiene 220,000. ¿Por qué hacer esa situación? Por el 5% constitucional. En aquel momento, los que hicieron esa constitución, los constitucionalistas tuvieron esa visión preclara de ver que la Universidad de San Carlos iba a necesitar ir creciendo, tanto en cuanto a su población como que lo tenía que hacer en cuanto a su presupuesto, y por eso se da esa situación. Pero ahorita es el momento de pensar ya no tanto en esos campus de obra gris que puedan seguir teniendo limitaciones. Ahora es de pensar en un campus virtual, en aquel que nos permita que cada estudiante de la Universidad de San Carlos, cuando le demos su carné estudiantil, también tenga su dirección de correo propia de la Universidad de San Carlos, que le permita asignarse sus cursos, que le permita encontrar de manera ágil, porque a su correo va a llegar la invitación de los 4 o 5 cursos que él se asignó, depende de la carrera. Acuérdate que el nuestro es un pensum cerrado y solo permite 4, pero en Derecho son 5, en Ingeniería es un pensum abierto y permite una mayor toma de decisión en cuanto al número de cursos. Pero esto es fundamental. Ya no se puede esperar más. Es el momento de pensar entonces en el campus virtual de la Universidad de San Carlos, aquel que le permita a todos los estudiantes de una forma ágil poder ingresar a sus salones de clase, a sus salones de evaluación. Y hay tantas cuestiones que se podrían hacer, convenios con empresas, se pueden hacer firmar cartas de entendimiento con los cable operadores, con los quienes dan el servicio de internet. En Guatemala hay una institución del Estado que muchos no conocen, que la conocieron hace muchos años como una entidad sumamente ineficiente, que en aquel momento era Guatel, que se convirtió en Telgua, y después en lo que tenemos está actualmente, ¿verdad? Pero Guatel como tal aún está y tiene una de las bandas anchas de internet que podría ser una de las salidas para brindar un servicio tanto a profesores, a estudiantes, a los propios campus de cada una de las regiones, de las 21 centros regionales, el campus central y el centro universitario metropolitano, de tener una conectividad constante y completa que permita conectarse dentro de él a estudiantes, a profesores, a personal administrativo y de servicios, todo aquel que necesite tener a esta, porque ese internet es muy importante y yo creo que es una cuestión puramente de conocimiento, de tener la capacidad de gestión que te permita hacer alianzas estratégicas, que te permita llegar a firmar convenios o cartas de entendimiento que le den a la oportunidad a un costo accesible tener esos servicios que le hacen falta a profesores, estudiantes, profesionales, porque la universidad no debe ser y quedarse solo en formarte como profesional, debe haber capacitación continua, formación continua, una alianza estratégica con los colegios profesionales para que a través de su universidad, de su alma mater, de aquel que se siente orgulloso de dónde egresó, quién lo preparó, quién lo formó, quién le dio esa conciencia social, pueda acceder también a través de ella a esa capacitación que requiere, porque necesitamos que nuestros profesionales mantengan esa capacitación continua, esa educación continua que les permita seguir siendo competitivos todo el tiempo frente al mercado laboral y no digamos a lo que más debiéramos de apostar, al emprendedurismo, a la innovación, a la tecnología. Claro que sí.
Nuevamente vamos a ir a una pausa, pero ya tenemos otra pregunta que se desprende prácticamente lo que está respondiendo el decano, pero vamos a ir en el tercer bloque a hacerle la pregunta. No se vaya, es interesantísimo lo que estamos conversando con él y los datos que nos está otorgando. Seguimos conversando con el licenciado Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y en este último bloque conversábamos, pues si en todo caso él estuviera a cargo pues, de la rectoría de universidad, cuáles serían sus planes, y él nos explicaba un poco sobre la necesidad de la actualización de la docencia y otras cosas más que se deben de tomar acá. Una de las preguntas en concreto que nos viene ahorita es: ¿hay una reforma actual en la Universidad de San Carlos? ¿Está esa reforma? ¿Urge ya esa reforma? Si en todo caso, nuevamente hablamos de lo que sería Luis Suárez como rector de la Universidad de San Carlos, ¿le apostaría a esa reforma universitaria que ya es necesaria, decano? Claro, no podemos continuar perdiendo tiempo. Esta reforma universitaria data de 1975. Estamos hablando de 45 años para el año 2020. ¿Y por qué hago esa reflexión o ese punto de inflexión ahí? Porque hasta este 31 de marzo del año 2020 ya teníamos 45 años, de estar trabajando en la reforma universitaria, y se hacían comisiones, se nombraban distintas formas de tratar de abordar el tema de la reforma universitaria, y no habíamos llegado muy lejos en ella. Algunos esfuerzos, algunas situaciones que se iban conjuntando en búsqueda de esta reforma universitaria, pero que no eran suficientes. Un 1 de abril, cuando este Consejo Superior Universitario decide que vamos a la virtualidad como una forma de enfrentar el problema de la pandemia, también se tomó una determinación que es reforma universitaria, porque se pasó de una educación 98-99% presencial, si no es que el 100%, a una 100% virtual. Y entonces se abordó la parte quizá la más importante de la reforma universitaria, como lo es la parte académica. Nos falta bastante, mucho, principalmente la parte política, pero en esto, quizá coyunturalmente, quizá de una manera que no lo esperábamos, se dio una parte de esa reforma universitaria, que es la parte académica, que también faltan muchas cosas más dentro de ella. Yo no estoy queriendo decir, acá ya terminamos y con esto basta. No, faltan muchísimas cosas que hacer, pero ya están sentadas las bases para que esto se dé, y además demostramos como comunidad que sí se puede. Y esa es la parte más importante de esto, porque pues no se miraba voluntad, no se miraba aquel querer hacerlo. Como te digo, nombraban comisiones, se hacían esfuerzos, pero se quedaban en eso. Y en esta ocasión, coyunturalmente, por la necesidad de abordar el tema a través de la virtualidad, se hizo una parte de ella. Vamos y tenemos que ser de una manera o de otra, desde los decanatos, desde la rectoría, desde el salón de clases, desde nuestro pupitre, inclusive desde el compañero de servicios generales, el compañero de mantenimiento que nos apoya, todo el personal administrativo, ser parte de esa necesidad que existe de una verdadera reforma universitaria. La comunidad sancarlista, la comunidad
guatemalteca está esperando eso de su Universidad de San Carlos y tenemos que ser gestores de cambio. No es necesario llegar a un lugar específico para ello, tenemos que ser parte de esto. Sin embargo, llegando, pues tendríamos que ser ese multiplicador real de esa situación. Pero ya dimos un primer paso y yo creo que esto es importante porque decimos, sí se puede. Claro que sí. Y una de las cosas que en este último bloque quisiera aportar es lo siguiente. En muchas oportunidades en carne propia y me han abordado a decir, mi hijo o mi hija se hizo un examen de admisión en la Universidad de San Carlos teniendo todas las habilidades habidas y por haber, pero resultó que la evaluación no fue aprobada. Y existe una frustración, existe hasta cierto punto una tristeza de parte de esa persona. Y esperamos en Dios que en esta reforma que está hablando el decano y que en su futuro, como él dice, si le tocara hacer esa reforma, pues esperaríamos que se dé eso, que se dé la oportunidad a todo aquel guatemalteco que quiera estudiar, que se pueda tener esa oportunidad de tener ese privilegio de poder ingresar. Y las circunstancias están dadas. La circunstancia de pandemia nos abrió un nuevo mundo. La circunstancia de pandemia ahorita nos está obligando a que cada vez pues ensanchemos más nuestro llegar. Hoy una persona puede estar en un lugar y estar llegando a muchas personas. Y eso es lo que quisiéramos ver y escuchar en un futuro, que muchos puedan tener esa oportunidad de llegar. Y tú que ya llegaste, tú que estás dentro de esa universidad, aprovechar al máximo ese espacio, aprovecharlo, porque como bien lo dijimos en este programa, a muchos le debemos al haber estado sentado en un aula recibiendo una cátedra de estudio. Es que por eso primero le decimos que es gracias a Dios porque nos dio la sabiduría, el conocimiento, pero hubo una parte que se hizo, un esfuerzo. Ahorita les toca a ustedes hacer un esfuerzo tal vez desde la virtualidad, pero a nosotros nos tocó hacer un esfuerzo un poquito más allá, un esfuerzo de poder caminar, un esfuerzo, como yo siempre lo he dicho, y cuando he tenido oportunidad de dar clases o dar charlas, y digo, muchos somos empleados, estudiantes, y no estudiantes empleados. Entonces, tenemos eso, pero te agradezco bastante tu conocimiento, tu aportación. Hay muchas más preguntas que nos ingresaron, pero lamentablemente el tiempo en televisión tiene que terminar, tiene que acabar, y yo solo me quedo contigo, que es ir y enseñar a todos, y desde ya nuevamente te agradezco tu visita acá al canal. Muchas gracias, licenciado Monroy. La verdad es que es un privilegio también para mí el estar acá en Conocimientos TV y poderle decir a la teleaudiencia que nos acompaña que la vida continúa. La academia también, ir y enseñar a todos. Hasta la próxima.